Hola a todos y todas, bienvenidos a un día en la vida de, donde exploramos las rutinas diarias de diferentes profesionales. Hoy tenemos un episodio especial sobre la vida de una rectora de una institución terciaria. Acompáñennos mientras descubrimos cómo es un día típico en su vida y de las responsabilidades que enfrenta. ¿Qué implica este rol? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Acompáñennos a descubrirlo. Primero ubicar que Gabriela Padín ingresó a la facultad en 1981 como estudiante, aunque para ello es mejor escuchar su propio testimonio. Estamos con la protagonista de esta historia, egresada, profesora y ahora rectora del Círculo de Periodistas Deportivos. ¿Qué se siente este recorrido? Es muy interesante, para mí es como mi casa, ¿no? Esta escuela, o sea, yo ingresé acá cuando terminé el secundario, hice periodismo deportivo en un momento en el que no era muy común que las mujeres hagamos periodismo deportivo, y esto era un espacio mucho más chiquito que ahora, era un solo curso a la noche, entrábamos 40, era como una situación bastante particular. Yo venía de la escuela de monjas, donde éramos todas mujeres, y de repente llegué acá a un mundo completamente... Todos varones. Casi todos varones, donde era una cosa, llegaba, apoyaba la carpeta y tenía 7 alrededor que me daban vuelta. Entonces se me armó como un mundo distinto y empecé a querer mucho este espacio. Y después, bueno, fue el tema de egresar, empezar a trabajar, perdí un poco contacto con la escuela hasta que en un momento me llegó la convocatoria para venir a dar hockey y vine, y yo en ese momento ya estaba estudiando además sociología, así que me acuerdo que se lo comenté al director de estudio de ese momento y me dijo, bueno, cuando te recibas, la verdad que me recibí enseguida, me empezaron a dar una de sociología, cada vez empecé a como a sumar más horas. Y bueno, el año pasado llegó la propuesta de la rectoría, que ya me habían ofrecido cargos directivos en otros momentos y por alguna razón no las podía agarrar. Y esta para mí fue como un orgullo, o sea, me gusta mucho estar acá, quiero mucho la escuela y me gusta mucho hacer cosas por la escuela. ¿Cómo llegaste al círculo? A estudiar, Sí. Era la única escuela de periodismo deportivo. A mí me empezó a gustar, o sea, en mi casa, a mi papá le gustaba mucho el deporte, pero me quedaba el fútbol. Y a mí me empezó a agarrar así como, o sea, no es que es algo que me inculcaron que haga. Empecé como a querer mirar, me gustaba mucho el automovilismo, empecé a tratar de vincularme con periodistas de automovilismo, iba a las carreras, trataba de hablar con la gente de campeones, o sea, iba como armando contactos y dije, bueno, yo quiero estudiar esto. Y ahí era la única escuela que había. También hice periodismo general en la Universidad de La Plata, hacia las 2 en simultáneo. Y me imaginé que sabía mucho más de deporte hasta que llegué acá y la gente sabía más que yo. Pero bueno, eso era lógico. Un poco pasa. Claro, un poco pasa acá. Entonces me encontré como con un fanatismo y el círculo es como una casa, o sea, tiene como una idea de no se siente muy cómodo. Llegué porque era la única que estaba y me anoté y empecé a estudiar acá. Y me pareció una experiencia súper linda, igual para mí muy enriquecedora. A las 7:30 de la mañana, la rectora llega a la facultad. La primera parte de la mañana suele estar dedicada a reuniones administrativas. Estas reuniones son cruciales para planificar las actividades de la semana, discutir nuevos proyectos y resolver cualquier problema que pueda haber surgido. Alrededor de las 10, la rectora dedica tiempo intelectual con los estudiantes. Esto puede incluir visitas a las aulas o simplemente estar presente en las áreas comunes de la facultad para escuchar las inquietudes y sugerencias de los estudiantes. ¿Cuál es tu desafío hoy en día como rectora? A mí me interesa mucho, ¿Tu idea? sí, más allá de la cuestión administrativa y que necesitamos que la escuela funcione y que todo esto, a mí me gusta transmitir esta idea de que el círculo es tu casa, ¿no? Esta idea de que se sienta que acá nadie es un número, que hay historias atrás y que el alumno sienta esto. Por ahí en otras escuelas hay varias carreras y es otra propuesta distinta. Nosotros seguimos trabajando con esta idea de una carrera y lo que queremos es esto, que la gente se sienta cómoda. Y creo que lo logramos, el personal acá trabaja hace un montón de años, o sea, en general gente que se fue quedando y que entonces esto también hace que haya una cercanía entre la gente, con todo lo bueno y lo malo que es esto, pero la idea es tratar un poquito de que más allá de que la escuela tiene que funcionar, que hay que controlar las correlativas, que hay que controlar la asistencia, más allá de todo esto, que también sea un espacio cálido,
Claro, la contención al alumno. Sí, porque me parece que lo más importante que tenemos es llevarte esta idea de que es tu casa, ¿no? El año pasado me tocó dar el primer discurso de egresados y lo centré sobre esta idea, ¿no? Esta es tu casa, volvé cuando quieras. Pero como para sentir una idea de pertenencia, que por ahí a veces siento que por algún momento se desdibujó un poco en la escuela y que está bueno retomarlo, como entender que, bueno, que esta es tu casa. Que puede haber otras escuelas y todo, pero que vos sos de acá y estudiaste acá. ¿Y cuál de todas estas funciones, actividades que desempeñaste, ¿no? Funciones, alumna, profesora, rectora, ¿cuál te gusta más? Y la alumna ya quedó hace tiempo, la alumna de acá quedó hace tiempo, me gustó mucho, la pasé muy bien como alumna. Siempre por ahí cuando me toca los de primer año, que yo los tengo en el primer cuatrimestre como profe, siempre les digo lo mismo, la van a pasar bien acá, o sea, se habla de fútbol, se charla, o sea, el grupo en sí, hay como un clima que está bueno. Eso me parece que está bueno. A mí dar clase me gusta, el aula me gusta. Por momentos te cansa, pero me parece que está bueno. Esa cercanía. Y también creo que el estar en una situación directiva, en un cargo como el de rectora, y seguir dando clase, nos ayuda un montón. A mí me ayuda a ver un poco la problemática de la escuela. Otra cercanía. Sí, como que lo ves desde otro rol. Ser alumno no podría, pero me parece que está bueno. Nos pasa, bueno, Pablo no tiene horas, pero con Ana, que también tiene horas, nos pasa esto, hablar y por ahí de problemáticas que vemos, sí, mirá que este curso tiene tal cosa. Empezar a encontrar estas cosas me parece que es interesante. Y después, bueno, la rectoría es linda, o sea, es linda porque es gestionada, a mí me gusta eso. O sea, tenés que tener una personalidad para manejarlo, pero está lindo. Tuvimos el agrado de poder entrevistar a Mercedes Peloso, encargada de la ventanilla del turno noche, quien fue estudiante de Gabriela y actualmente se desempeña siendo empleada de la institución. Bueno, estamos con Mercedes, egresada, Bedel y secretaria del Círculo de Periodistas Deportivos. ¿Cómo estás, Fer? Bien, ¿y vos, Beni? Todo bien. Vos la tuviste como profesora y ahora como jefa. Quería que nos cuentes tu experiencia. Bueno, como profesora, yo cursé desde el 2007 al 2009, la habré tenido en segundo año en hockey sobre césped. Y la verdad que en la época en la que yo cursé éramos 40 varones y 7 mujeres, y tener una profesora mujer ya era un montón, obviamente en hockey, ahora la sociología, como que seguramente la asociaban más con lo femenino, pero ella era como muy admirada porque en ese tiempo todos los que estudiábamos aspirábamos a trabajar en La Nación o en Clarín, y ella hacía algunos trabajos para La Nación. En hockey. En hockey, creo que cubría hockey y trabajaba en Buenos Aires Herald en ese momento. Pero hacía trabajos para La Nación y como era un referente. Era un referente a seguir. Sí. Siempre muy buena profesora, muy exigente, recontra exigente, aún en hockey sobre patines, pero sí, divina. Y como siempre se plantó como un referente. Y en ese momento, ¿cuántas profesoras mujeres había en el círculo? Muy pocas. Muy pocas. Se diría que 5, pero como muchísimo, y las 5 daban expresión escrita, semiología, sociología también era un varón, psicología del deporte y ella, no muchas más. Era como todavía un mundo muy machista. ¿Y hoy en día como jefa? Como jefa es como muy buena, siempre escucha bastante, dialoga, toma en cuenta las ideas, también yo la veo actuar con los chicos, es como muy cercana, no marca la diferencia de jefa, ¿no? Como sí tiene autoridad, pero no te marca esa diferencia entre empleado y jefa, la verdad es un amor. ¿No encontrás ninguna diferencia o vos como las sensaciones hacia ella siendo alumna o hoy en día? Creo que era mucho más exigente como profesora. Como profesora. Súper exigente, de contra. Y es, o sea, de directora es como más de par a par. Pero como docente, muy exigente. Era de las más difíciles. La rectora suele almorzar en la universidad, donde tiene la oportunidad de conversar con profesores y directivos. Entre ellos, tuvimos el testimonio de Pablo, director del turno noche de la escuela. Estamos con Pablo Saulino, director del turno noche de la escuela. ¿Cómo estás? Hola, Medina, bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, vos estás hace relativamente poco, vas a cumplir un año. Sí.
¿Cómo es el trabajo con Gabriela? ¿Cómo se complementa? Bueno, con Gabriela, sí, como dijiste, hace casi un año que estamos trabajando juntos. Con ella se nos superponen los turnos, ¿sí? Entonces, tenemos siempre media horita, una hora, depende cuánto llegue yo antes, cuánto ella se quede, donde nos hacemos el pase de turno, nos ponemos al día, lo que fue pasando, lo que va a pasar, tomamos decisiones, hablamos sobre lo que va surgiendo. Y la verdad que trabajamos muy bien, muy cómodos, gracias a Dios. En general, compartimos las visiones y cómo solucionar las cosas. Es alguien que es muy criteriosa para resolver los temas o para abordar las situaciones, así que es alguien a quien intento escuchar mucho. Y bueno, y cuando no estamos de acuerdo, tenemos muy buen sentido del humor los dos y nos divertimos. ¿Y cómo te sentís trabajando con ella? Yo muy cómodo, sí, la verdad que es alguien a quien valoro mucho. Después del almuerzo retoma sus actividades, que pueden incluir la revisión de informes, planificación de eventos académicos y colaboración con organizaciones externas para desarrollar nuevas oportunidades para la institución. A las 7 de la tarde, la rectora cierra su jornada laboral, planificando las tareas pendientes para el día siguiente. Antes de dirigirse a casa, saluda a todo el personal y se retira de la facultad. Así concluye un día típico en la vida de una rectora de una institución terciaria. Esperemos que hayan disfrutado este detrás de escena y que tengan una nueva apreciación por el trabajo y dedicación que implica liderar una institución educativa. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.